Bienvenidos a Lo Peor de lo Peor, el podcast más basura de Santa Cruz, de Bolivia y del mundo. El podcast que no deberías ver ni escuchar nunca, pero hoy sí deberías verlo y escucharlo porque mi invitada es muy especial. Y la historia como invitada es bien interesante por por cómo yo me enteré de ella. No, porque yo empecé a trabajar con una organización, una aceleradora de startup, y yo súper emocionado porque en este lugar, en una aceleradora de startup, comenzás a conocer a gente, a emprendedores. Es un mundo que más o menos conocía, pero el mismo networking de todo esto no lo conocía bien y comenzás a conocer a gente, gente que ya ha tenido logros, gente que está haciendo cosas muy interesantes. Y entre estos emprendimientos aparece tugerente.com, una plataforma muy fantástica. Y justo hoy tenemos a una de sus cofundadoras y la presentamos ahora. Omaira, ¿cómo está? Hola Uri, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y qué lindo volvernos a ver, pero ya esta vez en este otro ambiente. Sí, no, totalmente. Sabes que desde que escuché de tugerente.com me quedé muy fascinado y a la hora de investigar y investigar un poquito también lo que hay de vos en internet, ¿no? Las entrevistas y todo esto, me pareció aún más fascinante. Y esa es tu parte, ¿no? De como cofundadora, también los otros cofundadores deben tener también sus historias. Pero eh, la curiosidad mía viene desde que yo estudié, antes de estudiar cine, porque es a lo que me dedico ahora, estudié por 3 años ingeniería comercial en la Gabriel, ¿ya? Y entonces, ya en ese momento, tenía ideas de emprendimientos, pero siempre era el tema de la parte financiera. Decía yo, es increíble que yo no pueda experimentar, o sea, era como, y veía que la gente fallaba, y siempre era el tema financiero. Me acuerdo que una vez un profesor, un catedrático nos comentaba que la mayoría, o una mayoría, pero una gran parte de las pequeñas y medianas empresas en Santa Cruz, en Bolivia, eran familiares. Y por hecho de ser familiares, a veces incluso este tema del manejo económico no era bueno. Entonces eso hacía de que las empresas no crecieran o que se estancaran. Entonces nos recalcaba la importancia que era el tema del manejo financiero, cómo haces que funcione y que se mueva el dinero en tu emprendimiento bueno, que no termine muriéndose porque llegas a un punto en que no sabes cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando ya escucho de tu gerente, digo, ah, qué fascinante, porque es una plataforma donde vos podés, digamos, digitalmente acceder vamos a decirlo así, vos nos lo vas a explicar mejor, pero a tener una especie de administración virtual de tu negocio, de una manera ordenada, donde incluso quiero creer yo que los usuarios, y me dirás en tu experiencia, que tenían experiencia terminan teniendo mucha más experiencia y mucho más claro, porque el hecho de visualizar todo es fantástico. Por lo menos yo que soy muy visual, si veo gráficos y números, entiendo mucho más las cosas que en teoría, ¿no? Pero antes de entrar ahí, quisiera que pudiéramos explorar un poquito el tema de cómo empezaste, porque vos sos abogada. Y Sí. de abogada has hecho un giro interesante a esto, pero sé que en un comienzo has tenido tus emprendimientos, has tenido tus problemas, y al trabajar un buen tiempo en la Cámara de Industria y Comercio en Caínco, también has sacado seguramente información y has visto cosas. Entonces, contame cómo fue esa primera experiencia de querer emprender y que había algo seguramente que no estaba cuadrando y que te llevó, digamos, a estos emprendimientos nuevos. Claro, mira, y justamente va de ahí. A ver, siempre he tenido, o sea, trabajé sí durante muchos años como abogada, puntualmente en Caínco. Durante 7 años estuve ahí, me encantaba trabajar ahí, pero siempre tuve este espíritu emprendedor. Estando ahí incluso yo tenía otros emprendimientos y de ahí es que justo nace lo que yo después vi como una necesidad en el mercado de tener, digamos, una herramienta como tu gerente. ¿Por qué? Porque, bueno, en uno de mis emprendimientos, por ejemplo, lo que sucedía era que yo tenía mi socia y cada una manejaba por su cuenta, o sea, yo a veces compraba algunos insumos, nosotros hacíamos galletas
galletas de chips de chocolate, la verdad es que nos iba súper súper bien, o sea que me veías a mí saliendo de Caínco, sobre todo en las épocas del Día de la Madre, Día del Padre o Navidad, salía volando para ir a las 7 de la noche a la casa de mi socia a poder hornear las galletas, hornear los pedidos, a veces nos quedábamos, no te miento, hasta las 5 de la mañana, al otro día tenía que volver a ir a trabajar ya a Caínco, a volverme a convertir en la abogada, y bueno, era bien desgastante, pero era lindísimo. ¿Qué pasaba ahí? A veces me tocaba a mí ir a comprar algunos insumos, a veces le tocaba a ella, obviamente yo tenía mis clientes a los que les vendía, ella también, entonces todo esto era una mezcla de cosas que, ok, nos decíamos por WhatsApp, por si acaso le estoy vendiendo 10 galletas a fulano o a tal empresa, por si acaso hoy compré tal cosa, entonces teníamos la información, no te miento, o sea, en WhatsApp, en Google Keep, que todavía la tengo mis Mm. notas de Keep, y aparte mi socia también las anotaba a mano en un blog de notas que ella tenía. Entonces, el momento que queríamos hacer cuentas, olvídate, o sea, era más o menos toda una semana. Por último, en una ocasión se nos perdió el blog de notas, ¿no? Alguien lo movió de lugar en la casa de mi socia, se perdió, hasta hoy en día no aparece, entonces las cuentas que hicimos fueron totalmente especulativas, al final no sabía si salimos para atrás o ganando, ¿no? Con los pedidos que habíamos hecho en esa tandada. Por último, a veces también nos sucedía, y esto le pasa a muchos clientes, que se nos acababan los insumos, ¿no? Estábamos en plena producción de galletas y nos dábamos cuenta que se acabó el azúcar. Teníamos que ir a comprar azúcar al precio de supermercado y no al precio que nosotros comprábamos al por mayor. Entonces, y eso, digamos, en una mayor escala, te va variando los costos también, tus márgenes, entonces todo ese tipo de cosas estaban fuera de control. Eso al final, bueno, no pudo seguir ese emprendimiento, pero de ahí saqué todo ese tipo de enseñanzas, cosas que cuando después, los que ahora son mis socios, me plantean, tu gerente, les digo, definitivamente esto es algo que se necesita, o sea, yo pasé por ahí y, y se necesita, es un problema real el tema de tener la información por todos lados y que el momento que querrás, digamos, decidís crecer, ¿de dónde sacas esa información? Y tenés que estar, ¿cuánto? Una semana, 10 días recabando la información, si la encontrás, como me pasó a mí, de distintos lugares para poder ver, ok, sí, tenemos más capacidad, nos está faltando esto, qué proyecciones tenés como empresa, siempre miras a crecer, ¿no? Entonces, eso me pasó en un inicio y al final nace tu gerente como algo que es para las empresas, para el orden financiero de las empresas donde cargan sus compras, ventas, manejan el inventario, es súper importante y además lo que vos decías, ¿no? La parte visual, tenemos los dashboards donde las empresas sacan sus reportes y pueden ver realmente cuánto han vendido, quién es cuál es su producto más vendido, incluso hay reportes a qué hora del día estás vendiendo más, muchas cosas que realmente ayudan a nuestros clientes a poder crecer, ¿no? Entonces cada experiencia que he pasado ha sido muy, muy fructífera. Del lado que me decía siendo abogada, sí, fue un cambio fuertísimo que viví, eh, pasar de abogada al mundo de la tecnología, siempre lo digo y es como haber estudiado una nueva carrera, sin ir a la universidad, pero fue tremendo y fue lindísimo y me gusta mucho realmente haber podido entrar ya al mundo de las startups, trabajar con tecnología y poder llevar tecnología también para las empresas. No, claro, totalmente. Pero después no te pasa que reflexionás de que el hecho de que seas abogada ha sido como clave también, porque tengo entendido que por lo menos para las startups la parte legal es muy importante, ¿no? En la parte, digamos, de que queden las reglas claras y también todo al momento de la proyección para crecer, ¿no? Entonces, ahí creo que este, quizás eso es también parte clave de, digamos, de lo que ha pasado con tu gerente, pero hay otra cosa interesante que me gustaría saber, y en tu experiencia hay algo clave también, ¿no? A veces uno no se permite experimentar y fracasar, porque dice, o según uno, ¿no? Se imagina que ya no va a funcionar y ni siquiera hace el intento. Eh, yo no sé de todas tus experiencias, pero, o sea, le has metido a varias cosas y obviamente, digamos,
seguís metiéndole, digamos, a estas cosas, pero ¿qué reflexión tenés con respecto a esto de que seguramente en tus experiencias, porque cabe, y ahorita Omaira nos va a contar, tu gerente.com ha tenido muchos reconocimientos internacionales y en esos viajes que has tenido seguramente has conocido a otras personas que te deben haber dicho, yo he tenido 50 fracasos, digamos, y ahora con esto estoy encaminado. Entonces, ¿qué reflexión te da esto con el tema de sí hacer las cosas, sí llegar a ejecutar las cosas, aunque puedan o no fallar? Mira, te digo una cosa, lo que me encanta del mundo de las startups es cómo está abierto al fracaso. A ver, ¿a qué me refiero? Me explico para que no suene medio raro. Nadie quiere fracasar, nadie hace algo para fracasar. Pero ¿qué pasa? Siempre es una posibilidad. Y hay veces que uno se limita a hacer distintas cosas, a tomar determinadas decisiones por miedo a fracasar. Lo que me gusta de haber entrado a este mundo es que eso ya no está en mí, ya no tengo miedo a fracasar. Por ejemplo, si ahora mismo, eh, además que he vivido ya por varios fracasos, tuve una startup antes que era justamente en el lado legal, era en el legal tech, que fracasó, no pudo seguir adelante y todo lo que aprendí del tiempo que estuve manejando esa startup fue valiosísimo y me sirvió muchísimo para lo que ahora estoy haciendo en Tu Gerente, y todo lo que estoy haciendo ahora en Tu Gerente me va a servir, ponele, ¿no? O sea, pasa algo, hasta aquí yo digo, cierro, miro hacia atrás y digo, valió la pena cada segundo. ¿Por qué? Porque ha sido, cada segundo es un momento de enseñanza, es tan intenso todo y tan lindo que todo el tiempo uno está aprendiendo cosas nuevas, no solamente de lo que le toca vivir a una como persona, sino también lo que vos decías, de conocer a otras personas. Sí, hemos tenido la oportunidad de viajar a distintos programas, de viajar a algunas charlas, que siempre nos ha gustado, digamos, ir a invertir en eso, porque es definitivamente una inversión, y conocer de las experiencias de otras personas. Y no solamente hablando de trabajo, a mí me gusta muchísimo conocer personas, no solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito ya social, por así decirlo. Me encanta. Y mientras más distintas son a mí las personas, para mí mejor, porque para mí es más aprendizaje, porque para mí es más, no sé, creo que logras conectar de otra forma con las personas mientras más conoces su diversidad, te volvés más empática, te volvés más humana, entonces, no sé, te abre mucho la mente poder conocer personas distintas a vos. No, claro, totalmente. Y en eso de conocer personas, otra cosa clave que me parece interesante es también en tu experiencia el tema de asociarte y con quién asociarte. Y digo porque uno puede tener idea, y me ha pasado en lo personal, donde quizá elegís un socio por el tema de que necesitas a alguien que te apoye, pero no es capaz el socio correcto. Y después no termina funcionando la colaboración y ya después más adelante es un problema, ¿no? Hay muchas historias como esa. Entonces, a vos también en tu experiencia y en lo que has visto, ¿qué reflexión tenés con el tema de saber a quién elegir? Independientemente, y yo creo que también tendrás opinión respecto a esto, independientemente a que no tenga que tener un masterado o lo que sea, sino que son capaz características muy personales en el ser humano que sabes que va a funcionar. Al momento, la verdad es que, y cuando me ha tocado dar charlas sobre Startups 101, eh, se menciona la parte de los socios, y es, siempre lo decimos, es como elegir a tu socio o socia, es como elegir a tu pareja, ¿no? Porque es una persona con la que vas a vivir muchas cosas buenas, muchas cosas malas, muchos momentos difíciles, y realmente tienen que estar ahí el uno para el otro, ¿no? No sé si me ibas a preguntar algo, pero definitivamente el tema de elegir a los socios es importantísimo, y siempre digo, no nos dejemos sesgar, por ejemplo, por la amistad. No es porque las personas funcionan de una forma en el ámbito
social y de otra forma en el ámbito laboral o en el ámbito de trabajo. Realmente uno tiene que llegar a conocer a las personas en esos niveles, y cuando vamos a elegir a un socio o una socia tenemos que ver qué capacidades complementarias tienen a las nuestras esta persona. Y por sobre todo, si esta persona comparte la visión que yo tengo sobre lo que quiero hacer. Porque si no compartís visión con tu socio o socia, no vas a poder seguir adelante, porque es como dos personas que están tirando para distintos lados. Entonces al final la startup no sabe si va a ir para el lado de socio A o de socio B. Entonces eso es un factor muy importante. Yo, otra cosa interesante, y bueno, vos estás en esa área, que igual me parece súper clave dentro digamos, de aspectos que creo que son muy interesantes a la hora del crecimiento, es el tema también de saber venderlo bien tu proyecto, saber comunicar bien. Y en esa parte, ¿qué conclusiones has tenido? Porque, bueno, creo que vos estás un poquito encargada en esa área en tu gerente. Lo hallo a veces tan esencial porque el saber dar el pitch al inversionista o a la persona que sea y saber comunicar es muy importante, y eso vos siempre lo tuviste, lo has desarrollado. ¿Cómo ha sido tu historia en esa parte? En la parte comunicacional, sí, siempre, bueno, si hablamos de mi, no sé, elocuencia, como querrás decirlo, sí, siempre me ha gustado hablar, siempre era yo la que daba las exposiciones en el colegio, siempre era la que salía a dar algún discurso, alguna cosa, porque naturalmente la gente me decía, dale, vos andás, dale, vos haces esto, vos. Entonces, no sé, como que la vida siempre me llevó a eso. Lo mismo en mi carrera como derecho, si bien yo nunca trabajé en el lado de litigio, pero el abogado es una persona que está constantemente expresándose verbalmente, de forma escrita, un montón de formas explicando cosas. Entonces creo que ha sumado también. Y ahora, a ver, en tu gerente yo he pasado por la parte legal, por la parte estratégica, y ahora sí estoy desde hace ya un buen tiempo siendo la gerente de marketing, y vemos mucho la parte comunicacional. Realmente qué importante es cómo estamos comunicando las cosas, porque a veces un mal mensaje repercute en tu campaña, repercute incluso al momento de levantar capital, repercute de muchísimas formas que no queremos, obviamente, llegar a ver cuáles son esas consecuencias. Entonces es muy importante poder realmente, por eso te decía también, de estar alineados en la visión, porque esa visión tiene que ir para el resto del equipo. No solo tiene que quedar en el equipo fundador, tiene que transmitir al resto del equipo que está trabajando para vender tu producto, que está trabajando para desarrollar tu producto. Entonces, y por supuesto también al equipo, por ejemplo, de marketing, en mi caso, pues tenemos que ver cómo enfocamos toda nuestra visión hacia, y cómo se la transmitimos hacia las empresas que son nuestros potenciales clientes. Entonces, es definitivamente algo súper importante todo este tema del storytelling. Hay un mundo atrás increíble de storytelling. Vos sabés, Uri, que recién pues, estamos terminando un proceso, otro proceso de aceleración, esta vez es un proceso de aceleración de empresas de impacto social, y uno de los talleres era de storytelling, y nos estaban preparando para dar el pitch justamente ante una cantidad grande de inversores de impacto. Entonces nos estaban enseñando, o sea, yo nunca había pasado un taller de storytelling como ese, donde desde la voz nos decían cómo tenemos que calentar la voz, cómo tenemos que administrar el aire. O sea, muy parecido vos que estás en el mundo del cine, y que probablemente, no sé si en algún momento estuviste en teatro. Sí, yo en mi época de colegio hice teatro y me acuerdo cómo te decían que tenés que hablar, que desde el estómago, todo este tipo de cosas, increíble, me los volví a topar en mi taller de storytelling, porque es tan importante también cómo estás, con qué tonos estás hablando, en qué momento respirás, en qué momento haces un corte, en qué momento eh, subís el tono, en qué momento bajás. Todo eso influye también en la parte comunicacional, no solamente las palabras que estás utilizando, sino cómo lo estás diciendo cuando estamos ya hablando
de, de comunicación verbal. No, Súper totalmente. interesante. Y creo que y eso, leía, ¿no? Que una de las herramientas más importantes de estas últimas décadas es esa, total, el saber poder comunicar, porque si no, y se aplica en todas las profesiones, si no podés, no tenés la capacidad de comunicar, se te complica todo, ¿no? Y se te abren muchas puertas y es una herramienta que te sirve para toda la vida y que incluso digo, no, en el colegio es de las herramientas más importantes que deberían enseñarte porque Junto con eh, finanzas. claro, junto con finanzas, totalmente. Y hablando justamente de eso, hay una de las cosas que me parece fascinante de tu gerente, entrando todavía a un mundo que cada vez es más digitalizado, ¿ya? Donde alucino que de aquí a 10 años tu gerente va a ser un avatar virtual que te va a ser literalmente, digamos, un holograma capaz que te diga todo y que te hable casi con una voz de inteligencia artificial, incluso, ¿no? Mucho más accesible y más fácil todavía de lo que hoy en día puede ser. Ahora, lo que me parece interesante es la proyección y las oportunidades que hay para cualquier persona, tomando en cuenta el, que yo sí creo y estoy convencido de que el boliviano es emprendedor nato, pero estas cosas, el no saber o no informarse o todas estas cosas que pasan, a veces le dan una mala experiencia y viste que se queda con esa mala espina y no continúa, digamos, ¿no? Por no tener a veces incluso el apoyo o el networking de decir de otra gente que le diga en la espalda, no pasa nada, usted siga adelante. Pero ¿qué te emociona, si querés, con el tema de la proyección que pueda tener tu gerente.com a nivel Bolivia, siendo una herramienta a la que pueda acceder cualquier persona y que es un tema únicamente de que hasta si querés le pierdan miedo a eso y que pueda animarse, pero siento que desde cualquier tipo de negocio en todo Bolivia, empezando por Bolivia, digamos, pueda acceder a eso. Entonces, ¿qué pensás con esa parte? A ver, mira, sobre el tema de la proyección, nosotros recientemente estuvimos eh, hablando, obviamente, con distintas personas, con parte de nuestro equipo que trabaja con nosotros, y algo muy lindo que rescatamos de esta conversación y algo que recurrentemente escuchamos es qué bueno que se animen a hacer algo así en Bolivia. Porque sí, porque es lo que vos decías, ¿no? El boliviano es muy emprendedor, pero también, ¿qué cosas estamos emprendiendo los bolivianos? Y me encanta a mí ver todo el movimiento de startups que hay ahora. Y lo que más me gusta y lo que nosotros siempre cuando damos igual charlas sobre startups, decimos es cuando creemos algo con proyección internacional, porque el talento boliviano no da solo para Bolivia, da para sacarlo hacia afuera y las cosas tan buenas que estamos construyendo en Bolivia, que las conozca el resto del mundo. Entonces, la proyección que nosotros hacemos y lo que a mí me emociona, lo que me despierto cada día y digo, qué lindo lo que estamos haciendo, es realmente ver cómo le transformamos la vida a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que son las que son más volátiles, obviamente, en el mercado por cómo se manejan, por las oportunidades que se les presentan, capaz por falta de financiamiento, pero todo eso tiene un porqué. Y hay un montón de estudios y uno de los motivos más altos por los que mueren las empresas es justamente por el mal manejo financiero. Entonces, el tema de que nosotros estamos acá para cambiar eso, que hemos creado una solución que las empresas pueden utilizar, que las empresas pueden pagar para poder administrar, digamos, sus finanzas diarias, sus operaciones diarias en miras a crecer y a tener más oportunidades de sobrevivir en un mercado tan competitivo, eso me encanta, ver cómo realmente estamos apoyándolas en lo que es su inclusión financiera. Siempre hablamos de esto, porque esta es como que lo básico que tenés que hacer
es obviamente tener la casa en orden, para luego poder apuntar a financiamientos, para poder apuntar a crecimientos, a otro tipo de cosas que te van a permitir abrir una sucursal, que te van a permitir ir a otro departamento, que te van a permitir capaz exportar tus productos o servicios. Y también esta es una de las cosas principales que nosotros tenemos en mente desde el día cero. Esto no es solamente para beneficio de las pymes bolivianas, esto es para beneficio de las pymes de Latinoamérica. Entonces tenemos una proyección a nivel Latinoamérica que ahora, digamos, estamos trabajando mucho más a fondo con eso, ya que tenemos una buena masa de clientes en Bolivia. Pero esa es básicamente la proyección que tenemos, y más aún también después de conversar, cuando uno conversa también con sus clientes, Uri, que es una de las mejores prácticas que podemos tener como empresa, conversar con nuestros clientes y ver realmente cómo la están pasando, qué están haciendo, les gusta el producto, no les gusta, por qué. La otra vez fuimos justamente a firmar un video testimonial con un cliente y nosotros hacemos preguntas, no, jamás les decimos, vas a decir, no, hacemos preguntas y a ver qué es lo que sale, ¿no? Entonces, él nos dice, este cliente nos dice, yo desde el día uno decidí estar con una herramienta para administrarme y elegí tu gerente. Y me encanta porque ahora, a un año, dice él, del cierre, de cierre fiscal, yo puedo ir a un banco con todos mis números desde el día uno para que ellos vean cómo ha sido mi crecimiento de ventas, vean todos mis reportes que están respaldados y me puedan dar un crédito si yo quiero. Entonces, me encantó, o sea, ese tipo de cosas son las que me motivan y dicen, ok, estamos por el camino correcto, estamos realmente logrando eso que queremos lograr tanto en las empresas, cambiar un poco cómo es que venían haciendo las cosas. No, totalmente, porque lo que decís es creo una de las partes clave, ¿no? Si vos no tenés tus documentos claros, pedir un préstamo es una complicación Es y no debería ser así, ¿no? El préstamo es una herramienta súper clave para el crecimiento, aunque no vas a ahorrar 50 años para, para invertir recién. Sí. totalmente. Y hay muchas empresas que tienen miedo a la deuda, pero también eso, ¿por qué? Por lo que decíamos, no tenemos formación financiera. En el colegio nos enseñan matemática, qué sé yo, pero ahí queda. En la universidad, yo te digo, yo siendo abogada, nunca pasé una clase de algo que tenga que ver con finanzas, nunca. Entonces, está súper, por más abogada, por más letra, por más todo, tiene que haber en todos lados, desde el colegio, la educación financiera. Pero no, es muy lindo todo lo que está sucediendo. Y antes que se me vaya, quería comentarte, ahora que cuando decías, ¿no? Que vos lo ves a tu gerente como que te salga después un holograma, me dio mucho chiste porque el otro día hicimos con todo el equipo una sesión de brainstorming y recreamos lo que se llama una experiencia de 11 estrellas, que lo hizo Airbnb, pueden leerlo, es un artículo muy interesante, muy lindo, y nosotros dimos, ok, recreemos la experiencia de 11 estrellas de tu gerente, desde la estrella 1, ¿cómo sería tu gerente, no? Con una estrella de servicio, 2, 3, así hasta la 11. Entonces, en la 11 era muy chistoso que los chicos decían, porque esto fue con todo el equipo, como te digo, los chicos decían, no, que salga Freddy, el CEO, la experiencia de 11 estrellas es que salga Freddy de la pantalla, un holograma, y te diga qué hacer, te diga dónde apretar el botón, te dé los reportes financieros. Entonces fue muy gracioso, pero sí es algo que uno piensa. No, totalmente. Y bueno, a eso apuntamos, ¿no? Yo siempre pienso ahora, cada vez viste que los celulares se están volviendo mucho más accesibles para que se vuelvan computadoras en sí, ¿no? O sea, te conectas a tu tele inalámbricamente, a un teclado y ya se vuelve una computadora y creo que a eso apunta, eso es lo que va a pasar, es cuestión de tiempo para que sea mucho más natural esa parte. Entonces, ya no necesitas una laptop, tenés en tu celular y en tu celular haces todo tipo de cosas, ¿no? Como el tema de poder acceder a crédito vía celular y como con tu gerente poder tener esa herramienta. Bueno, sobre todo, como decís, la educación financiera, porque es cierto, yo hablaba siempre con unos amigos odontólogos y salen de la universidad
y no saben qué hacer porque están enseñados como para trabajar para alguien. Pero a la hora Claro. de ellos emprender, muchas historias. Invierten $10,000 que en la mesa, en no sé qué, en la silla, consultorio, y esperan que lleguen los clientes. Y no funciona, pierden plata, cierran el consultorio. ¿Por qué? No pasaron o no tuvieron clases de educación financiera y no saben cómo ahorrar ni reinvertir, ni, bueno, todas esas cosas que son todavía un poquito más complejas, independientemente de saber manejar la plata. Pero yo siempre pienso que es algo tan clave, incluso si hubiera solamente educación financiera en colegio, siento yo que habría menos pobreza, porque el tema de saber administrar la plata es tan, como decís, te cambia la vida, ¿no? Entonces, en esa parte creo que sí es clave y a mí igual me emociona harto la plataforma. Y otra cosa sí quiero que me parece muy interesante, igual que me quisiera que me comentes, Mayra, es el tema también de compartir la información. ¿Entendés? Y yo sé que vos estás vinculada a Juventud Empresa, estás vinculada a Startup Academy. Y me gusta eso porque no solamente yo sé y es para mí, sino también yo sé, pero y comparto, porque si me va bien a mí, nos va bien a todos, ¿no? Entonces, esa parte también me gusta porque es, digamos, ir en contra de la clásica actitud boliviana de solo yo nomás y yo me aferro de mi información porque esa información me hace a mí poderoso, pero ya pues estamos en otros tiempos, hay información en todas partes, pero la carencia de mentores, de mentoring, a veces es muy compleja aquí, ¿entendés? Y a veces, yo sé, gente como vos o otras personas que han podido salir afuera y escuchar a otras personas, les cambia las cosas. Y el hecho de que esa información vuelva y se comparta un poquito, me parece súper importante. Sí, eso es algo también que es importante, o sea, todo y siempre, desde el momento cero también con el equipo de tu gerente, todas estas oportunidades que hemos tenido de conocer gente afuera, de ir a programas afuera como Startup Chile, por ejemplo, donde te enseñan cosas que están buenísimas, que sirven para las startups. Siempre nos ha gustado poder transmitirlas a otras startups acá también o a personas que quieren hacerlo. Por eso también, por ejemplo, sale el tema de Startup Academy. En realidad, Startup Academy sale un poco para enseñarle a nuestro propio equipo qué es una startup, porque también llega un momento en el que tenés gente trabajando en tu startup, pero no entiende bien qué es una startup y por qué vamos a otros niveles, por qué nuestra velocidad es distinta, por qué tan intenso, por qué experimentamos, vamos para atrás y así, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que teníamos que explicar eso, pero luego eso se abrió para otros amigos y luego gente que ya ni conocíamos, que estaba interesada también en saber qué era eso y en aprender. Entonces, siempre buscamos transmitir todos estos conocimientos, no quedárnoslo porque no sirve quedarnos solo nosotros con esto, que es lo que vos estabas diciendo, que también es algo con lo que yo vivo siempre. O sea, si le va bien a uno, nos va a ir bien a todos, ¿no? Ahora mismo tenemos una misión como emprendedores bolivianos y es mostrarle al resto del mundo que aquí hay mucho talento, que aquí hay cosas que funcionan muy bien y que pueden salir al resto del mundo a seguir beneficiando a personas, a seguir beneficiando a empresas. Pero sí, no vamos a mentir que hay alguna especie de sesgo hacia Bolivia, un poco de desconfianza, pero entonces estamos acá para romper todas esas, esas probablemente prejuicios que puedan tener acerca de Bolivia y por eso me encanta cada que una startup boliviana levanta una ronda, que una startup boliviana va en un proceso de aceleración de forma internacional o tiene visibilidad internacional porque eso nos beneficia a todos al final. No, claro, totalmente. Oye, y Omaira, ya en esto de emprender, seguramente vos ya, bueno, has dado charlas un poquito con este tema, pero ¿cuáles serían, si querés, las claves a la hora de emprender como para no, digamos, no desmotivarse y ejecutar? ¿A qué me voy con esto? Por ejemplo, yo soy muy creyente también de los
mini logros, no ponerte logros a tan largo plazo, sino a corto plazo, conseguirlos y eso como que te motiva un poco y seguís adelante. A veces, ¿no? Es como ir al gimnasio. Apuntás a ser Brad Pitt y te pones 3 meses y no lo lográs y te frustras y digo, no, ¿para qué quiero esto? Pero en tu experiencia, ¿cuáles crees que son las claves eh, que son importantes a la hora de emprender y no, como te digo, sentirse después mal y dejarlo? A ver, son dos cosas. La primera es realmente ser muy flexible. Y en realidad creo que eso engloba todo. Tener la Ujú, flexibilidad de qué. La flexibilidad de poder, ok, perfecto, yo nazco con esta idea, pero resulta que en el camino me doy cuenta que no es lo que el mercado quiere o que no tengo que ofrecerla de esta forma, sino de esta otra, que no es lo que yo tenía inicialmente en la cabeza. Entonces eso es el famoso pivot, digamos. Entonces tienes que estar con la mente o con la cabeza flexible para poder decir, perfecto, no me voy a enamorar de esta idea porque realmente puede que no sea la correcta, no sea lo que el mercado necesita y tengo que cambiarla. Entonces, flexibilidad para eso, flexibilidad para estar apto en decir, perfecto, o sea, esto no está funcionando más, tengo que dejarlo hasta acá y poder empezar a hacer otra cosa donde yo genere más valor, que esa es probablemente una de las decisiones más difíciles y de las cosas más difíciles que te puede tocar como emprendedor, llegar al momento de decir, mi empresa no va más. Entonces, todo este tipo, todo esto que te hablo de la flexibilidad es flexibilidad al cambio, flexibilidad a tener la posibilidad, a entender que hay la posibilidad de fracasar, pero que justamente depende de vos mismo que disfrutes y que vayas en ese camino sacando el provecho de cada situación, de cada mini logro, también como vos decís, cosa que vos llegues hasta el punto en donde estás, que era lo que yo te decía al comienzo de la charla. Yo ahora miro hacia atrás y digo, vale la pena cada cosa que viví, vale la pena porque aprendí en cada una de las cosas buenas o malas que me pasaron. Entonces, eso también hay que ser bien autocríticos con lo que estamos haciendo y si realmente cada paso que damos nos está llevando hacia nuestro objetivo mayor, porque sí, totalmente de acuerdo con los mini logros, pero siempre tenemos que tener la visión por delante y actuar en base a esa visión. No quiere decir que siempre vaya a ser la misma, pueden en un momento los fundadores, vos mismo podés cambiar de visión si vos ves que al final no estabas en lo correcto, ¿no? Entonces, tener esa flexibilidad realmente de poder cambiar las cosas y cambiarlas rápido, eso es algo súper clave, por lo menos en lo que es startups, ¿no? Generalmente en emprendimientos tradicionales nos tomamos un poco más de tiempo para tomar decisiones, valga la redundancia, eh, vamos de formas distintas, capaz apuntamos un poco más chico o apuntamos un poco más grande, pero más a lo seguro también. En startups es como que entras sabiendo que es alto riesgo, que tenés muchas chances de morir en los próximos meses. Y por tanto, tenés que aprovechar cada momento y esforzarte al máximo en cada momento para hacer justamente que esto salga a flote. no, claro, no, totalmente. Y Y leer mucho, casi. antes que me olvide. Uf, Sí, harto. totalmente. Eso sí, eso la verdad que es clave. Bueno, y también la información hoy en día está muy accesible. Hay que también creo aprender a buscarla y a seleccionarla porque ese es un tema, porque no Sí. hay demasiada información. Yo recuerdo en comienzo del 2000, por lo menos en mi área, yo pillaba algunas cosas, pero estaban en inglés. Y hoy en día, pillás tutoriales en YouTube en español, fantástico, de lo que querás, digamos. Entonces, pero es un tema, ¿no? Como decís, hay que seleccionar y estudiar. ¿Sabés qué hay? Perdón que te interrumpa, pero creo que me parece importante poder decir esto, y es que sepamos también filtrar, ¿no? Lo que leemos, saber filtrar a quién le preguntamos cosas, a quién le pedimos consejos. No compremos cualquier cosa, o sea, cualquier persona hoy con las redes sociales sale y dice yo sé de esto, yo hice lo otro, pero hagamos un poco de investigación más a fondo sobre las personas que nos estamos acercando para pedir un consejo, sobre los artículos que estamos decidiendo leer,
si realmente vienen de una fuente confiable. No es solamente leerte los primeros artículos que te aparecen en la búsqueda de Google, porque a veces están puestos ahí porque están patrocinados, por cualquier otra cosa. Entonces, es bueno realmente poder filtrar de dónde estamos aprendiendo. Y por eso también es bueno este tema de las redes que vos decías, Uri, de poder generar redes y empezar a ver quiénes están en este tema haciendo lo que yo tal vez estoy interesada en hacer, probablemente en algo de marketing o en algo de comunicación o en algo de finanzas, depende en qué necesito, anda a ver quién ha logrado cosas ahí, no importa si, o quién ha fallado de alguna forma ahí para aprender también de la falla que ha tenido esta persona. Entonces acerquémonos a esas personas, pidamos consejos a esas personas. No, tal cual como decís vos, yo igual estoy convencido de que uno es con las personas que anda y trabaja, ¿no? Porque es como que si estás con las personas ideales, te jalan a ser mejor y si no, porque, o sea, si somos sinceros, en Bolivia, siempre hablamos de eso con unos amigos, es muy fácil salir en el periódico mañana, pero eso no significa nada, ¿no? El tema Ajá. es a largo plazo y el tema es mantenerse. Y al final creo que eso es lo más complejo, ¿no? Es una carrera de resistencia y es hasta el fin de los tiempos, no es, no es aquí un par de Sí. años, ¿no? Pareciera a veces cuando leo y escucho y en las historias digamos, de grandes emprendedores estoy esperando leer el momento donde al fin logré lo que quería y me eché de vacaciones. No, ahí existe eso, o sea, les apasiona tanto que es un tema de toda la vida, digamos, ¿no? No es un tema de lograr esto y ahí ya no sé, pues, ya me retiro. Es un tema de que si no está esa fuerza y esa pasión, no, no vas a poder seguir adelante porque, como vos bien decís, es bien exigente. Y supongo que, y me gustaría que me des alguna opinión con esto o algún consejo. ¿Cómo lo ves vos en el tema de la disciplina? Porque siento que tenés que ser muy disciplinado con esto para poder avanzar. Independientemente de la pasión que te puede motivar, o la familia, o el hecho que tener hijos para alimentar, es el tema de la disciplina. ¿Vos cómo has visto quizá en tu vida el tema de, bueno, no sé si siempre fuiste no disciplinado o has aprendido a ser mucho más precisa en tus tiempos para lograr objetivos, pero ¿qué podrías decirnos con esa parte? Mira, he visto muchos emprendedores indisciplinados, si querés llamarlos así, y también depende indisciplinado en qué sos, ¿no? Puede ser en muchos aspectos, pero sí al momento de dirigir una empresa, sí tenés que tener disciplina o sea, porque también lo tenés que transmitir al resto de tu equipo, porque al final tu equipo es un reflejo de lo que vos sos. Entonces, si vos tenés malas prácticas, si vos sos una persona indisciplinada, pues tu equipo va a copiar, va a ver eso y va a copiar y no vas a poder llegar a muchos lugares. Entonces, el tema de tener la disciplina de, ok, sí, por ejemplo, voy a trabajar en mi formación y todos los días voy a leer esto y todos los días voy a hacer esto otro, va por ahí. El tema de la disciplina va en cómo vas a administrar, por ejemplo, la plata también que te dan los inversores o la plata que te está entrando de lo que vendes, tu producto o servicio. El tema de la disciplina entra en muchísimas cosas, ¿no? El tema de la disciplina entra en, perfecto, cada cuánto vamos a tener reuniones de seguimiento, cada cuánto estás revisando tus métricas, todo eso es disciplina. Entonces, el emprendedor o la emprendedora que no es disciplinado en el camino a golpes, se vuelve de alguna forma disciplinado porque va descubriendo que este tipo de cosas necesitan tener cierta disciplina, ¿no? No, claro, totalmente como a golpe, a puñete y a patada. Sí, a golpes aprendemos muchas cosas los emprendedores, pero está bueno, Claro que lo sí. aguantamos. Oye, Mayra, y bueno, ya como para ir cerrando, a cualquiera que esté escuchando y que tenga ideas de emprender o de empezar una startup, ¿qué le podríamos decir de manera clara? O sea, que ni lo piense, que ni lo intente. O, no, ¿por qué te digo esto? Porque me parece chistoso porque una vez escuchaba, por lo menos en mi área, que
creo que no en mi área, sino creo que era un comediante de stand-up decía que lo invitaron a un taller para que él hable y él fue por buena gente, pero él no creía en eso de los talleres y un joven le pregunta, ¿qué tengo que hacer? Y él decía, bueno, si estás preguntando ya cagaste, digamos. El tema es hacer. Entonces, creo que a veces habemos personas que pensamos mucho, habemos otras personas que por alguna razón estamos esperando una excusa o alguien que nos diga, ¿por qué no haces? Y después están los otros que hacen a lo torpe, tropiezan, pero siguen haciendo de repente y van avanzando. Pero a cualquiera que quiera empezar, que tiene unas ideas ahí, ¿qué le podríamos decir? Quizá manera de motivarlos, pero también advertirles de que no es fácil. Sí, no, definitivamente ese es el primer mensaje. No es fácil, pero es lindísimo, o sea, vuelvo a repetirlo, vale la pena, pero para que valga la pena realmente nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y ahí, por ejemplo, a ver, me gusta también este mensaje que diste o que estabas hablando, esta anécdota de hacer la ejecución. En este tema de startups, la ejecución juega, pero un papel muy importante, porque sí, o sea, te digo, con mi anterior startup, por ejemplo, wow, o sea, yo tenía ya soñado todo, soñaba muchísimas cosas, y eso nos pasa en todo, ¿no? Soñamos con un producto, soñamos con una aplicación, soñamos con una plataforma que tenga esto, esto y lo otro, y empezamos así, a llenarnos de ideas. Pero ¿qué pasa? Nunca encontramos, o algunos emprendedores pecan de no encontrar con qué empezar. Y por eso otro de los consejos que suelo dar es, a ver, pensar con qué es lo básico que vas a salir, y esto no es algo mío, o sea, es algo que está en un montón de libros y artículos que he leído y que la misma práctica lo ha validado. Entonces, comenzar con lo que se llama, ¿no? Lo llamamos el producto mínimo viable, el MVP. ¿Qué es lo mínimo con lo que tu producto puede salir al mercado para ser probado o tu servicio? Esto. Entonces con eso salí. Deja de gastar plata, deja de gastar tiempo y energía soñando en el resto de las cosas. Está bien tener una planificación, pero invertir tus energías en validar primero que eso que estás queriendo hacer, lo básico, la gente lo quiere, la gente lo necesita. Y quienes lo necesitan son una gran masa de gente. Entonces, esa es una de las cosas que necesitas, digamos, poder validar el tema este de poder equivocarte barato, ver la mejor forma de equivocarte, que es la más barata tal vez, y ahí tenés aprendiendo de errores ajenos, ahí tenés experimentando con cosas pequeñas, pero sacando grandes aprendizajes, tenés un montón de formas, y sabes que uno se va volviendo creativo en cómo trabajar con poco, y nosotros le llamamos a esto lo que es bootstrapping, que es cómo haces tantas cosas con tan poquito. Entonces, para eso también te tenés que volver muy bueno, porque no es como que vas a venir, o sea, con una empresa, no venís a trabajar acá con una empresa que tiene el súper presupuesto para hacer mil cosas, para contratar al de marketing, al de desarrollo, al de comercial, no, al comienzo lo vas haciendo vos todo con tus socios o socias y con un par de personas que creen en lo que estás haciendo y se unen, entonces vas un poco haciendo de todo. Así que anímense, o sea, el mensaje en sí es anímense, háganlo, pero validen, investiguen el mercado, porque también muchos emprendedores se me acercan con ideas que ya hay 20.000, o sea, tengo una idea, digamos, de un delivery. Ya, a ver, ¿cuántos deliveries hay ahora mismo en el mercado y qué va a tener de distinto el tuyo? ¿Por qué vos vas a ganarle a ellos? Entonces, ver también qué es lo que uno está pensando hacer en este momento, si realmente el mercado no está saturado de eso o cómo es que vos vas a ser tan diferente a ellos. Entonces, ese es otro punto interesante o importante en realidad. Y otra cosa que me gustaría repetir es saber, sobre todo si vas a entrar a emprender haciendo una startup, tenés que saber que hay muchos riesgos acá y hay muchas posibilidades de fracaso, pero también hay mucho aprendizaje por detrás. Y el aprendizaje o los fracasos son muy bien vistos porque son experiencia ganada. Entonces, veámoslo de esa forma, seamos abiertos a poder explorar
cosas con las que no estamos cómodos, pero que sí nos pueden llevar a los niveles que necesitamos estar. Entonces, si yo hubiera decidido quedarme en mi comodidad de ser abogada toda la vida, sí, seguramente me estaría yendo muy bien, pero era lo que yo quería. Entonces, no, decidí en un momento salir de toda esa zona de confort, que siempre digo es de lo más tóxico que hay en nuestras vidas, la zona de confort, eh, pero es salir de nuestra comodidad. No, no tengamos miedo también que por el hecho de que, no, es que mi carrera no va por ahí, no dejemos también que nos defina la carrera que hemos estudiado. Entonces, uno puede aprender, de hecho, si no estás aprendiendo constantemente, no estás evolucionando de ninguna forma. No, totalmente. Y querida Omaira, muchas gracias por tu tiempo. La verdad, este, estoy muy contento con esta charla. Como te digo, me parece fantástico tugerente.com. Y ¿sabes qué? Y esto como para cerrar, yo me recuerdo en la universidad, decía, pucha, y qué genial sería, decía, si hubiera una especie, y debe haber, porque no, ni siquiera lo he averiguado, ¿no? De mundo virtual donde yo crea mi empresa y se exponga a una especie de mundo virtual donde se mueven recursos, está la bolsa y todo, y yo pueda virtualmente trabajar mi empresita, generar plata o lo que sea, vender y ver cómo la voy haciendo funcionar, pero virtualmente, digamos, ¿no? Como para aprender, antes de quizá entrar al mundo real y lastimarme, digamos. Pero, como te digo, me parece fantástico tugerente.com y nada, gracias por tu tiempo, querida Mayra. No, muchísimas gracias a vos de nuevo por la invitación. Me gustó mucho poder conversar con vos y volver a encontrarnos. Gracias de verdad y espero que todo lo que hemos conversado hoy les sirva a muchas personas para poder inspirarse y para poder animarse a hacer cosas. Y de nuevo, lo más importante es ejecutar, es hacer eso que estamos pensando. Totalmente. Entonces, con esto me despido. Muchas gracias, Mayra. Que estés bien. Un gusto. Hey, you. Come on, come to have fun.